Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de La Pelo en Casa. Estamos una vez más probando productos de supermercado y hoy toca Mercadona. He de confesar que me quería cambiar el color, pero he encontrado el color permanente 8.6 de Deli Plus. Hablo de permanente porque anteriormente probamos el sin amoníaco. Este contiene amoníaco y este no. Este me picó un horror y una seguidora del canal me comentó que este le picaba menos. Así que voy a probarlo. ¿Por qué puede ser que picara menos? Pues si os fijáis en este, pone los aceites que tiene, que es el aceite de argán, argán, jojoba y karité. Y este dice que tiene, aparte de colágeno, 5 aceites. Probablemente esto haga que ayude a que no pique el cuero cabelludo. Vamos a probarlo, ¿vale? Bueno, voy con una coleta porque bueno, he salido a hacer deporte y demás y yo con mi coleta. Pero como podéis ver, bueno, voy un poquito con falta. Empiezo a esperarme para mostraros aquí los cambios y las pruebas y voy a poner un poquito en situación. Básicamente lo que vimos anteriormente con él lleva lo que es, a diferencia de este lleva un serum protector para antes del color. Eso es bueno porque así protegemos si vamos a utilizar el tinte con amoníaco. El sobre lleva 15 mililitros, luego lleva el frasco aplicador con emulsión reveladora de 75 mililitros, el tubo de crema coloración permanente de 60, el sobre de tratamiento nutritivo post-color, que es para cuando nos lavamos poner el tratamiento, y luego un par de guantes y el folleto de instrucciones. Muy importante siempre leer las instrucciones, por favor. Yo creo que casi nadie lo hace. Hacerlo, porque a veces no conseguimos los resultados que queremos porque no leemos las instrucciones, cada fabricante utiliza ingredientes distintos, ¿vale? Yo siempre lo recalco. Estos son lo que viene dentro, ahora lo abriré, y luego tiene dos formas de aplicación, con la botella que lleva o con el bol y el pincel, que yo estoy acostumbrada, por mi profesión siempre lo he estado utilizando así, aunque también he llegado a utilizar botella. Hoy lo voy a utilizar con botella, porque este cuando lo probé quedaba muy líquido y la verdad es que es algo incómodo estar con la broche que esté goteando. Bien, ¿qué más? Pues bueno, pues dice que lleva colágeno, 5 aceites naturales, y esos 5 aceites probablemente lo ponga aquí, con serum protector que cuida las partes más dañadas de su cabello, preparándolas para obtener un resultado de color radiante y natural. Consiga un color intenso y de larga duración gracias a la fórmula de calidad profesional enriquecida con colágeno y 5 aceites naturales. El tratamiento nutritivo post-color incorpora exclusivos activos cosméticos que proporciona a su cabello un acabado brillante y ultra sedoso. Eso vamos a probarlo, claro. Cuenta con varias aplicaciones que permite prolongar el tratamiento entre coloraciones. Esto quiere decir que si no utilizamos el frasco entero, pues podemos dejar un poquito para luego refrescar el color de medio a punta, o si necesitamos un retoque de raíces. Yo personalmente me voy a hacer de raíces a un poquito más abajo, y como llevo tiempo sin aplicarme la mascarilla, que probé cómo me dejó la mascarilla en el cabello rubio, desde entonces la verdad es que para incluso mezclar con los tintes va muy bien, por si queréis probarlo. Y otra cosa que he de recalcar, que está a 2,10 y valía 1,65, ¿vale? Ha subido 50 céntimos aproximadamente, que lo sepáis. Porque en el blog de La Pelo en Casa, que siempre pongo más información y la experiencia y demás, eso no lo he modificado, pero lo digo aquí para que lo sepáis, que más adelante lo modificaré. Bien, la proporción es 1 más 1,25, por eso el tubo de tinte lleva 60 y la oxidante lleva 75, 60 y 75. Y bueno, se puede mezclar todo y aplicar. Bueno, las tonalidades, otra cosa es que este es el 866, el 8 viene a ser lo que es el rubio con el reflejo, lechuga que no me salía. El reflejo, si es un 6 es un reflejo y si es 66 es intensísimo, ¿vale? Ese rojo. Y este no. Así que yo os vengo a comentar esto porque si os fijáis
en cómo quedaría según la tonalidad de cabello este más intenso que este. Pero bueno, siempre va a depender de si tu cabello es poroso, si no es poroso, si es muy claro, si es muy oscuro. Y luego que normalmente los tintes lo venden con oxidantes de 20 volúmenes, que aclara de 2 tonos, como mucho, normalmente. Así que no podemos pedir mucho. Vamos a abrirlo, a ver qué encontramos aquí y os enseño. Bien, la crema, que va a 60, como bien dice. El revelador, el oxidante, que nunca suele poner qué oxidante, qué volúmenes o el porcentaje de peróxido tiene, pero normalmente es de 20. Normalmente es de 20 volúmenes. Este es el serum, que como podéis ver es el paso 1, o sea, esto hay que aplicarlo en el cabello para protegerlo del tinte, pero vuelvo a comentar que como yo me voy a poner la mascarilla, no me lo voy a aplicar, pero os lo debéis aplicar antes de ponerlo. Y luego está el paso 3, que es el post-color. O sea, cuando ya nos lavamos el cabello, nos ponemos y nos hidratamos, que esto viene siendo unos tratamientos ácidos que hace que prolongue en el tiempo, que no se oxide el color, o sea, que aguante más el color. O sea, que es importante con la cantidad que lleva. Evidentemente no lo vamos a gastar todo. Una vez que seguimos lavándonos el cabello, seguir utilizando los tratamientos que llevan cada kit. Y bueno, luego aquí las instrucciones, muy importante. Es muy importante, aparte lleva los guantes, aunque yo suelo ponerme los guantes de látex, porque son más cómodos, la verdad, no son los guantes. Y estos son bastante rígidos, hay otros que son que se salen de la mano, porque claro, es que son grandes, son universales, digamos, depende del tamaño de la mano. Y bueno, aquí están las instrucciones, hay que leerlas, muy importante. Bien, voy a proceder a hacer la mezcla. Os voy a comentar que cuando se trata de un cambio de color, se tiene que utilizar el tinte, poner 20 minutos en raíces, 10 minutos de medio a punta, cuando el cabello ya está teñido, pero cuando es por todo el color y todo el color lleva la misma tonalidad, se aplica directamente a todo el cabello, ¿vale? Bueno, voy a ponerme el aceite protector en los perfiles, voy a hacerme las particiones, voy a preparar la mezcla y vamos a ver que nos quede la experiencia, que lo que más me preocupa es, sobre todo, aparte del color, pero bueno, se va yendo, lo que más me preocupa es el picoros, ¿no? Esa irritación que puede llegar a causar este tipo de tratamientos y tintes en el cuero cabelludo. Así que no me enrollo más. Os dejo con la mezcla y demás y os voy mostrando. Así que os dejo con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Me he protegido para no manchar, porque ya hemos dicho que suele ser muy líquido. Aunque no lo sea, mejor protegernos para no mancharnos. Como he comentado antes, el paso 1, que es que lo especifica súper bien, es el paso 1. Esto lo tenemos que poner por el cabello para protegerlo, ¿vale? No saltéis este paso si os lo vais a poner de medio a punta. Bien, yo lo salto porque no me lo voy a poner. Bien, y ahora, como podemos ver, 2 y 2. Esto es lo que tenemos que mezclar. Vamos, abrimos aquí. Ahora abrimos este y con el tapón, que lleva como una especie de pinchito, lo abrimos. Lo abrimos y ya estaría abierto. Y ahora le damos para abajo y empezamos a introducirlo desde aquí. No así, no podemos hacer esto. Esto, mejor que no. Mejor aprovechar todo el producto desde arriba hacia abajo. Así, poquito a poco. Y doblamos si es preciso, para darle más fuerza. Así. Cuando llegamos a la boquilla, lo doblamos y hacemos así. Ahí. ¿Veis? Para aprovechar todo el producto, claro. Bien, esto lo cerramos para desecharlo. Volvemos a tapar. Y ahora agitar energéticamente, como si de un cóctel se tratara,
¿Por qué tiene que mezclarse bien? Porque si se queda la oxidante por un lado y el tinte por otro, al final no cubre el tinte, ¿vale? Sería la oxidante por un lado y el tinte por otro, estaríamos tinte por aquí, por óxido por aquí, y va a ser que no. Ahora os enseñaré mis raíces, que yo, aunque a veces no se nota, yo me las veo y una vez que nos hemos asegurado de que está ya la mezcla como debe, damos golpecitos para abajo para cuando abramos no salte. A ver, esto va, no sé si es, no, vale, rompiéndolo. Le he dado así y me he quedado con la puntita en la mano. Ya podemos ir aplicándolo, le damos boca abajo y nos vamos aplicando, ¿vale? Vale, esto ya está preparado. Me pongo los guantes, me pongo el aceite, como he comentado. Y mientras hago eso, antes de nada, estas son mis raíces. Por aquí. Es por donde más canas llevo, siempre es lo que nos vemos antes, está claro. Otra cosa que creo que no lo he comentado en otros vídeos es que el sin amoníaco sí que me cubrió la cana. No se aclaró, no me hizo un maquillaje, o sea que sí que cubrió la cana y me duró, no se me aclaró para nada en las canas. Y tengo que decir que tengo pocas, pero molestas, molestas de duras.
Ahora lo voy a dejar actuar 35 minutos, puesto que llevo canas rebeldes, y una vez que lo enjuague, lo aclare, lo lave, elimine por completo el tinte, voy a aplicarme la mascarilla roja de color Core Reviva. Así es como ha quedado. ¿Os gusta? Pues tengo que darle las gracias a Natalia Ojalvo, que fue la que me recomendó que utilizara este. A ver, me recomendó directamente no, pero sí que aconsejó en sus comentarios. Por eso digo que por favor comentéis y digáis vuestra experiencia. Después de probar este, a ella también le picaba y dijo que este le picaba menos. De ahí el comentar que este probablemente pique menos por los aceites, lleva más aceite. Pues tengo que decir que es cierto. Me ha picado un poquito en el momento en el que he terminado de aplicármelo, pero nada que ver con el sin amoníaco, ¿vale? Para que veáis que la composición de los tintes, cada uno, aunque sea el mismo fabricante, las composiciones no suelen ser las mismas. No echa un olor muy fuerte, nada desagradable. Al principio de ponerlo, al estar aplicándolo, se nota, pero es normal, no deja de llevar amoníaco. Al lavarlo, o sea, al enjuagarlo, o sea, pones agua, emulsionas y demás, ha dejado el cabello súper suave. O sea, que se nota la composición de los aceites y el colágeno. He de decir al fabricante, por favor, utiliza la misma composición para este, por favor. Yo no me lo he puesto de medio a puntas. Este, voy a aclarar lo que antes no lo he dicho, porque utilizamos el de Mayirel, Magic Contrast, y ese lleva amoníaco, lo utilicé como en 30 volúmenes, es bastante fuerte, llamémoslo así, y yo llevo el cabello muy fino, ¿ok? Entonces me he abstenido a aplicármelo de medio a punta, y como he dicho, me he aplicado la mascarilla, que me lo deja muy parecido al Magic Contrast. Y sí, que cubre la cana, ¿se me ve bien? Sí. Cubre la cana. Ya me lo he puesto, como he comentado, me lo he puesto un poquito más atrás de las raíces, de la falta de raíces, y la mascarilla me la he puesto de aquí hacia abajo. Si queréis intensificar vuestro color, podéis utilizar la mascarilla, poner un poco de mascarilla en el tinte e intensificar el color. Bueno, me encantaría saber si la has probado, qué experiencia has tenido, ¿vale? A mí me ha gustado, tengo que decirlo, nada que ver con el otro, sin amoníaco. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y hasta el próximo tutorial.